Y bueno, vamos a empezar con nuestra línea, con nuestro orden, empezando por el calendario, por supuesto, para ver qué día, qué frecuencia. Hoy estamos en el día 289 y faltan 77 para que finalice el año, o sea que estamos en el inconsciente, tenemos el menos 77. Por suerte no es el 77 del trauma, no. Tenemos el otro 77 a nuestro favor, así que probablemente funcione mucho mejor. Y bueno, y el día 289 veníamos viendo y hablando mucho con María de este 2, ¿no? Cómo este 2 se nos resignificó totalmente de ser simplemente los circuitos o la emoción a ser la comunicación, la nueva comunicación. Alejandra lo menciona en el último video y bueno, nos juntamos a ver el último video como si fuera una tarea para el hogar, lo vimos juntas y lo íbamos viendo y después repensando otra vez, ¿no? Y cómo este 2 se nos resignifica como comunicación, ¿no? Bueno, y el 8 ahí uniendo todo con propósito, justamente con el 77 negativo. ¿Y la grilla? Más adelante. Más adelante. Sí, está dentro de la línea. ¿Pero querés preguntar algo particular? No, claro, porque hablar del inconsciente del 77. Ahora lo vemos. Hablar del 289. Ahora vamos al sistema de referencia. Bueno, y justamente para el día de hoy, Alejandra subió un post en su Facebook como el primer día de la calendaria. Y yo le contaba a María que cuando se me armó todo este día de hoy en la cabeza, primero era otro día. Y me despierto una madrugada y no, tiene que ser el 15. Y no me di cuenta que el 15 de octubre era el primer día después de que cerrara el primer ciclo el 14 de octubre. Mucho después me di cuenta de eso. Y bueno, y Alejandra medio como que en realidad lo escribió para nosotras esto, para hoy, para nosotras. No lo dice para que la gente no se ponga celosa, porque como... bueno, está en el Facebook, pero lo voy a leer porque me parece que es interesante. Dice, 15 del 10 de 2016, primer día de la calendaria, día del 000, original doble y desdoblado se resetean consciente y voluntariamente. Se enlazan para generar conciencia interdimensional. En un año bisiesto, la calendaria, conciencia femenina del calendario, concilia desdoblamiento no lineal y desdoblamiento lineal. De esta manera el Ro ya no será un broche, sino una conexión consciente a un nuevo campo de frecuencia de conciencia. Gracias a este enlace, la Candelaria, espacio portador de luz, hará realidad su cometido en plena autorreferencia. Adultos mayores del espacio-tiempo, felicidades. Así que ese mensajito ayer a última hora apareció de Ale y para el día de hoy, o sea que por algo fue que ese día tenía que ser hoy, ¿no? El día de hacer este primer encuentro que, bueno, de a poco vamos a llegar a donde es el objetivo, que es mucho más que los 2 blogs y que el día de hoy. Y entonces, justamente María hablaba de esto del tercer lenguaje, ¿no? Y entonces, en un programa de radio, Alejandra dijo que cuando hablábamos de que a la gente en general o le da cargo, le cuesta esto de los números, ¿no? Entonces ella decía que el universo tiene más lenguajes que el mío, que yo no me puedo quedar solamente con mi lenguaje, porque el lenguaje de las palabras no es suficiente o no alcanza para explicar el universo. El universo tiene más lenguajes que el mío, y si el universo tiene más lenguajes que el mío, para entenderlo necesito muchos más lenguajes que el mío, ¿no? Eso a mí fue un shock, porque justamente si yo no quiero acercarme a ese nuevo lenguaje, no puedo madurar. O sea, me quedo en el infantilismo de las palabras que me dan seguridad en el plano 1. Porque la palabra lo único que hace, si el plano 1 es cristalizado, duro y pesado, la palabra lo hace peor, porque le pone a la cosa, le pone un nombre, y entonces la cristaliza, la endurece y no le permite ningún tipo de desarrollo. No sé si querés decir algo de esto. Vos interrumpime, María, porque yo hablo como un loro. ¿Seguimos? Entonces, en el evento de Uruguay, ¿no? O ya desde un poco antes también Alejandra empezó a hablar de lo que es este tercer lenguaje.
este tercer lenguaje que hace que dos personas que piensan que se comunican porque hablan la misma lengua, en realidad están mostrando percepciones individuales de la realidad que se percibe únicamente a través de plano 3, por ende nunca vemos la realidad tal cual es, porque no llegamos nunca al plano 1. Entonces este tercer lenguaje, que es apropiarse del no ser, hace que la comunicación sea real. Tradicionalmente nosotros teníamos el dibujito famoso dentro de lo que es la comunicación, del emisor, ¿no? El receptor. En realidad, dentro de la comunicación que nosotros hablamos a través de la lógica, esto, esto tiene que ver solamente con una comunicación lineal, digamos. Claro. Vamos a poner como, sale un poco torcido, pero bueno. Vamos a hacer que eso sería ahora emisor receptor, yo había hecho una cosita así, ¿no? Como la idea. Nosotros dentro de la comunicación lineal, digamos, nos comunicamos y el emisor o el receptor indistintamente. Tenemos una parte de la comunicación que solamente está en común y que se supone que estamos comunicándonos, que nos entendemos. Yo me acuerdo que había un profesor que tenía en marketing que cada vez que pasaban unos 5 minutos que hablaba decía, nos estamos comunicando, decía, ¿no? Como esta cosa de querer cerciorarse de si el otro había entendido. Acá sabemos que en algún punto todo esto y todo esto termina siendo un punto ciego, o sea, toda esta parte que en definitiva conforman los 360, ¿no? Este núcleo del que hablaba también Alejandra, este núcleo de 360 implica toda un área que no estamos teniendo, no estamos comunicando, no sabemos qué está pasando en esa parte. Cuando se introduce la idea del no ser, digamos, ese abstracto dentro de la línea del espacio-tiempo, ahí se reconfigura lo que es esa comunicación lineal. Empieza a ser una comunicación lineal, no lineal, en la que tanto emisor como receptor y receptor como emisor se transforman en dos núcleos de comunicación. No hay un emisor y un receptor, porque en realidad cada uno de estos tiene su propia comunicación con un emisor fuera de la existencia, con el ser. Entonces, después, cuando realmente se puede establecer esta comunicación, se transforman en dos soles, porque da la casualidad que me daba cuenta que se formaban los dos soles. Los soles que decía Alejandra en el video. En el medio queda un ojo. Y en el medio queda un ojito, es cierto. No me había dado cuenta. Mira. Y la conexión debería ser así, a un solo emisor. No cada uno con el suyo. Bueno, lo que pasa es que sí. no es con el suyo, en realidad es como poner para no juntarlo, sí. Sí, en realidad es uno solo. Pero, digamos, cada uno en autorreferencia hace su propia conexión. Bueno, y entonces llegábamos a la idea de una nueva ciencia de la comunicación. Si nosotros antes, esto que estaba mostrando María, tenía que ver con una comunicación tradicional, ¿no? Lo del emisor, receptor y demás, a lo que tenemos que apuntar es a una nueva ciencia de la comunicación que justamente incluya este tercer lenguaje y que sea más abarcativa, que no sea solo una ciencia de la comunicación como se ve ahora, que solamente aparentemente funcionara para el periodismo. Una pregunta sobre el lenguaje. Sí. Ustedes hablan de un tercer lenguaje, no sería un lenguaje del mismo orden, digamos, no sería un lenguaje traducible. No, claro. Porque si no, si yo necesito más lenguajes que el propio, porque puedo manejar esos lenguajes de mi identidad. Sería un lenguaje que excede mi entendimiento. Lea, apropiarse del no ser. Claro, sería un no lenguaje. Es un no lenguaje, es el lenguaje de la identidad negativa, podríamos decir. No es un lenguaje distinto porque es otro idioma u otra forma de comunicarse o lenguaje de señas. No es buscar un lenguaje común. Bueno, a ver, vos hablás portugués, yo hablo español, hablemos portuñol. No, es un tercer lenguaje que incluye al tercer personaje. Eso, es la tercera perspectiva. Claro, incluye al tercer personaje, incluye al vacío.
es como la paradoja también, porque en realidad es y no es. Claro. Porque, por un lado, obviamente la identidad no puede manejar ese lenguaje, pero sí es una manera de conocer, es un lenguaje porque es una manera de conocer cómo la Tierra piensa, o sea, la conciencia de la Tierra, o sea, es la conciencia de la comunicación del espacio-tiempo, la Tierra, o sea, creo que en uno de los últimos programas Alejandra dice, la ventaja de este lenguaje es que te permite conocer cómo piensa la Tierra. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Lo que pasa es que ya decir cómo piensa la Tierra, porque tiene que ver cómo piensa el espacio-tiempo, pero nosotros estamos en este momento siendo las terminales Tierra, y acá hay todo un tema que me parece que se va a abrir, que es esta comunicación entre la Tierra y el Sol.